¿Imaginarían un lugar en el que sea posible rentar una madre con su bebé real? ¿O que un huérfano tenga la posibilidad de rentar un papá, una mamá y todos sus hermanos? ¿O incluso que un hombre soltero, solitario o necesitado como su servidor pueda rentar una novia? Pues amigos míos, esto es una realidad en Japón. Acompáñenme a ver probablemente los alquileres más raros del mundo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, a raíz del video que hicimos especial acerca de las cariñosas en Japón, empezaron a surgir preguntas en sus cabezas, empezaron a surgir preguntas en el chat y empezaron a surgir preguntas en esta hermosa cabeza que ven por aquí. Demasiadas. ¿Se pueden alquilar mujeres? ¿Se pueden alquilar mujeres vestidas de colegialas para ir a caminar? ¿Se puede alquilar una familia para ir a dar una vuelta en Japón? Amigos, estuve investigando y encontré más de lo que debía. Incluso estuve chateando con una empresa negociando que me rentaran una novia. Todo esto y más. Siento como que si esto fuera un canal de televisión. Todo esto y más vamos a estar viendo el día de hoy solamente en Araya Vlogs o Nichan. La respuesta rápida a si se puede rentar una novia o si se puede rentar una familia, un hermano, un papá, es sí. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en esta sociedad con tanta gente usted necesitaría rentar a alguien si ya hay millones de personas caminando aquí en las calles? Y además, ¿podría un extranjero adquirir estos servicios? Por cualquier cosa, quiero que vean que el señor se estaba tapando desde antes de grabar. No crean que fue que yo lo voy a incomodar y se está tapando de la cámara. Ahora sí, amigos, ¿por qué pasa esta situación? Resulta que, según lo que hemos estado viendo en algunos videos y lo que he estado leyendo, en Japón las personas guardan por completo sus emociones. Les había contado que a los japoneses no les gusta ni siquiera molestar a sus amigos diciéndoles que se sienten mal y que cuando tienen una mala opinión acerca de algo normalmente no la dan, porque todo en esta sociedad se basa en no estorbarle al prójimo y en no hacerlo sentir mal, pero al extremo. Es completamente llevado al extremo, tanto así que, por ejemplo, yo como turista, si estoy tomando una foto, la gente se para, literalmente se para y no pasa para que yo tome la foto. A veces incluso es incómodo para mí porque tal vez yo más bien quiero que pase gente o no me incomoda para nada que pase la gente. Después de todo estoy en la calle, pero de igual manera, si yo paro para hacer algo, todos se detienen y aunque se nota que van precisados, se ve el estrés y la desesperación, pero tratan de no molestar. Entonces esta es una de las razones por la que existe este servicio. Usted puede rentar un amigo porque usted no le quiere decir a su amigo que lo acompañe a esa reunión de cosplay a la que le da vergüenza ir a su amigo. Entonces usted no lo quiere molestar, renta a un amigo para que lo acompañe y va con ese amigo rentado. O por ejemplo, oigan lo siguiente: como guardan sus emociones y normalmente no explotan con nadie, de hecho que en todos los días que tengo en Japón no he visto una sola persona peleando, no he visto una sola persona ni siquiera enojada en la calle. Entonces, como nunca explotan, existe un servicio. Oigan lo siguiente: existe un servicio en el que usted puede contratar a una persona para explotar contra ella. Usted puede contratar a alguien para gritarle. Básicamente existe ese servicio de alquiler en Japón. Ahora les voy a enseñar una de las cosas más impactantes que me ha pasado, y es que debido a que yo empecé a ver todos estos servicios y que me empecé a encontrar esta información en internet, contacté una de las páginas que habían que estaba completamente en japonés. Yo lo que hice fue traducir la página al inglés y desde ahí poderles enviar un correo en inglés a ver si tal vez me atendían. Entonces me contestaron. Aquí les van a aparecer pantallazos de los correos que me enviaron para que vean que todo esto es 100% real, y se los voy a leer directamente de aquí para que vean lo que me contestaban. Fue demasiado raro porque de entrada yo lo que le dije fue: necesito una novia tal día de tal hora a tal hora, y me contestaron: gracias por contactarnos, podemos ayudarle con lo que pide siempre y cuando sea en inglés. Y ya me envían los precios. Rentar una mujer en la mañana es más barato que rentar una mujer en la noche. Ojo, todo esto que les estoy hablando acerca de rentar y demás es meramente compañía. No, estas no son cariñosas, no son damas de compañía. Ya casi van a ver las reglas. El precio en la mañana
mañana era como de $60 y en la noche como de $70 la hora. Por cada hora que ella esté con usted extra, usted tiene que pagar como unos $22 por los gastos que a ella le va a conllevar moverse y cosillas para llegar hasta donde usted está. Y estos son solo los costos fijos, porque también a eso hay que agregarle todo lo que usted quiera hacer. Recuerden que es una persona que lo va a acompañar donde usted vaya. Entonces, si usted va a una disco, tiene que cubrir los costos de la entrada, tiene que cubrir la comida, no pueden tomar alcohol, ya casi vamos a llegar a las reglas, pero donde usted vaya, tiene que pagarle básicamente. Extra me dicen también, por favor, háganos saber si tiene algún detalle específico que necesite, como por ejemplo, la edad de la chica. O sea, usted puede elegir hasta de qué edad la quiere. Y dependiendo de los detalles que usted pida, puede ser más caro. Y en caso de que usted esté de acuerdo con todas estas normas, con el precio y demás, entonces le dicen que indique la fecha, la hora, el punto de salida y el punto donde va a terminar. Necesitan tener bien traqueado, bien apuntado todo exactamente como va a ser, porque imagínense, estamos hablando de que se va a alquilar una persona, no es cualquier objeto. Necesitan estar seguros de que no le va a pasar nada malo. Y después de todo esto nos dan unas reglas básicas que se deben seguir, que esto me parece bien extraño porque esta es una página que rentaba novias y dice que no se puede tocar y no se puede abrazar. O sea, cuando digo que no se puede tocar me refiero a literalmente cero contacto físico, no a lo que ustedes están pensando, mal pensados y mal pensadas. Cero contacto físico, no se puede abrazar, no se pueden conocer en privado ni en espacios cerrados con hombres. Eso significa que también una mujer entonces puede rentar una amiga u otros servicios. No se puede beber alcohol bajo ninguna circunstancia. Claro, me imagino porque o se pueden aprovechar dándole mucho alcohol o le pueden echar algo en el trago a esta persona. Y hasta ahí la primera respuesta del correo, el primer contacto que tuvimos. Y ustedes podrían pensar, pero todo suena bien, todo suena perfecto. ¿Cómo es que ahorita no anda con una japonesa de la mano? Amigos, resulta que los problemas empezaron cuando yo les dije, bueno, ok, me parece perfecto, se puede grabar. Aquí es donde empezó todo el problema, y es que esto es algo que no podía grabar en cámara escondida porque ando completamente solo. ¿A quién voy a poner a grabar? Y si lo hacía directamente sin avisarles, iba a ser muy incómodo. Puede que me metieran un problema o que la persona iba a estar muy incómoda, y tampoco quería hacer eso. Entonces primero me dijeron que ok, que podía tomar fotos y grabar y no sé qué. $100 extra por esto. Después como que seguro se quedaron analizándolo, se quedaron preguntándose, bueno, exactamente qué quiere grabar. Ya me preguntaron que exactamente qué. Yo les dije que nada raro, que no iba a hacer preguntas, pero que se iba a subir a una plataforma. Y aquí fue donde murió. Murió el contacto. Básicamente ya no me volvieron a contestar. Pero si no hubiera sido porque era para fines de YouTube, aunque fuera extranjero, perfectamente podía rentar una novia que hablara inglés. No sé si por el hecho de ser extranjero es que me estaban prohibiendo el contacto físico, como tomarse de la mano, porque según lo que estuve leyendo, cuando usted renta una novia es literalmente su novia, solo que no están incluidos los besos ni nada raro, solo andar de la mano, hablarse como novios, ponerse apodos y cosas así, que es popular entre los japoneses. De hecho, que todas las páginas están en japonés, el servicio ni siquiera está orientado a turistas. ¿Aló? Ajá, ¿cómo? La gente se está preguntando que si eso es todo. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre si no hemos ni empezado? No les he contado lo más impactante. Que si lo logro ver, no puedo creer. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué increíble encontrarla aquí en Japón. Sí. ¿Qué tal? Yo alucinaba que yo dije, lo puedo ver si él está acá. Ah, no, qué gusto. ¿De dónde viene? Yo soy de Perú. ¿De Perú? Pero vivo aquí en Chile. ¿Vive aquí en Japón? Sí, Me encanta. Qué rico un ceviche peruano, ¿verdad? Sí, con leche de tigre. Sí. No, salude ahí, salude. Mira que está grabando. Qué gusto encontrar una causita aquí en Japón. Qué coincidencias. Estoy emocionada. No. Qué gusto. No puedo creer, estoy emocionada. Qué bueno, no, me alegra muchísimo. Me encanta tu video. Sí, ¿qué la trajo a Japón? Trabajo. ¿Trabajo? Oiga, qué bueno. 30 años en Japón. Dijimos por un tiempo. Un año, se fueron 2, se fueron 3, nacieron los hijos.
y nos fuimos quedando por situación de Perú, más que todo, igual como todos salimos y migramos por la situación. Qué increíble, amigos. ¿Quién se lo iba a imaginar que me iba a topar unos causitas aquí en Tokio, justamente donde puse la cámara, en la ciudad más poblada del mundo? Un saludo a los causitas que llegaron a saludar y a todos los causitas del Perú. Bueno, amigos, ¿cómo que ustedes se iban a ir? ¿Cómo que ustedes creían que ya esto estaba llegando al final si estamos empezando? Les contaba que en el nivel 1, nivel novato, nivel principiante, nivel extranjero, se puede rentar una familia, papá, mamá y 2 hermanos. Se puede rentar una novia o se puede rentar una amiga para ir a caminar por el parque. En el nivel 2, nivel intermedio, usted puede rentar a alguien con quien discutir, alguien a quien echarle todo lo que usted tiene encima gritado. En el nivel 3, avanzado, ya tirando a profesional, usted puede rentar, oigan esto, usted puede rentar una madre con su bebé real aquí en Japón. No sé yo en qué situación, pero por ejemplo me imagino que su familia no cree que usted después de los 30 años vaya a tener mujer e hijo, y usted harto un día renta una mujer con un bebé y llega a la casa así de repente: familia, nunca les había dicho, pero esta es mi mujer y este es mi hijo, y desaparece y queda ya como los grandes. Y ya en el nivel 4 estamos hablando ya de nivel Dios, niveles inalcanzables. Usted puede rentar a una persona para que no haga nada. Ese es uno de los últimos casos, uno de los últimos servicios que han salido aquí en Japón, literalmente, el rentar a una persona que no hace nada. Básicamente es rentar a alguien para que esté. Si usted come, come. Si usted le habla, si no le habla, no le habla, pero para nada en un principio. Bien raro. ¿En qué situaciones se podría necesitar alquilar alguno de los anteriores servicios? Hay varios. Por ejemplo, si usted no quiere ir a un cumpleaños solo, si usted no quiere ir a una boda solo, si usted quiere demostrarle a su tía que usted sí pudo conseguir novia antes de Navidad, la renta y la puede llevar a la cena. Han habido casos en los que personas que tienen 2 novias, mañosos, a una novia le presentan su familia real y a otra novia le presentan una familia rentada. Rentan al papá, la mamá, unos hermanos, lo sientan a todo en la mesa y le presentan esa familia falsa a la segunda novia para que crea que es la oficial. También se han dado casos de gente que renta un montón de personas para llenar un negocio nuevo, por este efecto de que cuando un negocio está lleno atrae nuevos clientes. Entonces, para la inauguración, para la apertura, hacen una renta masiva de personas y llenan todo el negocio. O también, como a los japoneses no les gusta compartir cosas difíciles con sus amigos y así, para no incomodarlos, rentan a alguien para pedirle una opinión complicada o para contarle algo difícil. Todo esto que les he contado para nosotros puede ser algo fantasioso, incluso puede sonar divertido y real, pero aquí en Japón es algo muy serio. De hecho, que no cualquiera puede trabajar en este tipo de cosas. Tiene que pasar entrevistas de trabajo muy difíciles, tiene que ser muy profesional para, en caso de las mujeres, por ejemplo, no enamorarse de los clientes, o en caso de que renten a un hombre, no enamorarse de la clienta, no tomar alcohol, tener demasiados límites. Y además, normalmente lo más serio se hace a través de empresas para no tener peligro de que le pueda pasar algo a la persona o al cliente, como que las empresas monitorean que todo vaya de la mejor manera posible. Así que, aunque suene bien irreal para nosotros, es algo bien serio, e incluso se lee que estas personas que uno renta se meten por completo en el papel, que prácticamente hacen un trabajo de actores y que dan todo por hacerlo sentir a usted, ya sea su amigo o su hermano, o que son su papá o que es su abuelo, o lo que sea que usted haya rentado. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les parece todo este tema que se da aquí en Japón. ¿Qué opinan ustedes? No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que casi renta una novia japonesa.